Bueno, hoy tengo el placer y el gusto de presentarles al doctor José David Paulo. El doctor José David Paulo es oftalmólogo, especialista en glaucoma de la Universidad de Valladolid, es docente de glaucoma de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, la charla que nos trae titula de la siguiente manera y es Detección y manejo del glaucoma, una guía práctica para el médico general. Nos encanta tenerlos acá. Están invitados médicos generales, optómetras, oftalmólogos y todos son bienvenidos para que podamos disfrutar de la charla del día de hoy. Doctor, bienvenido. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Vamos a resolver un tema acá de audio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a hablarles hoy sobre glaucoma. Ya les voy a compartir aquí la pantalla. Y la razón por la que lo estamos haciendo ahora es porque nos encontramos en esta semana, en la Semana Mundial de Glaucoma, para que, digamos, toda la comunidad y sobre todo nosotros los médicos estemos como atentos a esta enfermedad y en el caso de ustedes, pues repliquen esta información a todas las personas y pacientes. Eh, entonces, lo que queremos hacer hoy es hacer una guía práctica para el médico general, en donde podamos enfocar a estos pacientes que podemos encontrarnos con ellos en una consulta fortuita o en algunos casos en consultas dirigidas pues, hacia la especialidad. ¿Por qué el glaucoma? Porque es la segunda causa de ceguera en el mundo y es la primera causa irreversible de ceguera. Todavía al día de hoy eso se conserva, incluso en el país, en Colombia, también esto se cumple. Para 2020 se calcula hay 65 millones de personas en el mundo con la enfermedad, pero esta enfermedad va a crecer mucho durante los próximos años y se calcula que va a llegar al 2040 a 110 millones de personas con la enfermedad. Está creciendo incluso más rápido de lo que crece la población. Entonces hay como otros factores allí que nos llevan a ese crecimiento pues tan importante. Bueno, vamos hoy como a hacer un derrotero, vamos a definir la enfermedad para que sepamos de qué estamos hablando y usemos los mismos términos y luego vamos a ver los glaucomas más importantes. Entonces, esto se trata no de una sola enfermedad, sino de un grupo de enfermedades, pero que tienen en común el daño del nervio óptico. Y es un daño del nervio muy específico de esta enfermedad. Tiene una pérdida asociada al campo visual específica para la enfermedad y que lo diferencia de las otras enfermedades que afectan el nervio óptico. De las otras atrofias ópticas no presentan este daño visual del campo visual típico. En esta, como siempre pensamos en la presión intraocular, es el factor de riesgo más importante tener la presión intraocular alta, pero ya vamos viendo cómo es un factor de riesgo, no nos define la enfermedad. Ya esto lo vamos a ver. La presión intraocular entonces siendo el principal factor de riesgo y una de las probables causas de la enfermedad, es muy importante. La presión intraocular tiene un rango normal que va de entre 10 a 22 milímetros de mercurio. Eso pues cuando se hacen dos desviaciones estándar de la presión normal nos dan estos valores. Y está determinada por la producción de humor acuoso y el drenaje de este. Finalmente, como drena al sistema venoso, entonces el nivel de presión venosa en general y sobre todo el epiescleral van a afectar pues esta presión también. Pero la mayor balance y lo que nos da la presión es la producción y la resistencia de la salida del sistema.
¿Cómo es esa dinámica? Entonces, la producción del humor acuoso ocurre en las células no pigmentadas del epitelio de los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Resulta que las partes como vascularizadas y pigmentadas del ojo, como el iris, son, digamos, en su conjunto, una sola estructura. Y detrás del iris encontramos unos pliegues que se conocen como cuerpo ciliar. Incluso está plegado también a nivel histológico, como vemos en la foto inferior, y allí hay un epitelio que tiene como dos capas, una pigmentada y la otra no pigmentada, y es allí con unas bombas pues, de sodio-potasio en donde se produce el humor acuoso. Y el drenaje, como vemos en la foto de arriba, esta producción detrás del iris pasa ese humor acuoso de cámara posterior a la cámara anterior del ojo y luego hacia el ángulo en donde está una malla, que es la malla trabecular, y a través de esta llega a un canal, que es el canal de Schlemm, y este se comunica a través de canales colectores con las venas epiesclerales. Ahí ocurre el 90% del drenaje. Hay otro que es muy importante porque es un target, un objetivo del tratamiento farmacológico, que es la salida uveoescleral. Y resulta que a través de la misma esclera y la coroides son esas estructuras pigmentadas y vascularizadas del ojo, se difunde pues el humor acuoso y sale del ojo. Ese corresponde al 10%, pero los fármacos nos pueden aumentar ese 10% y ayudar a controlar la presión intraocular. Entonces, en resumen, tenemos que en el cuerpo ciliar, que es esa estructura plegada detrás del iris, se produce el humor acuoso. Allí el humor acuoso va a llenar toda la cámara posterior y su movimiento va a dirigirse de la cámara posterior, que está como entre el cristalino y el iris, a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo. Y en el ángulo que forman la córnea y el iris encuentra una malla, que es básicamente un filtro, que nos filtra, valga la redundancia, todos los detritos del ojo, y luego esto se dirige al sistema venoso. La presión intraocular, entonces, con esa dinámica del humor acuoso entre la producción y el drenaje, lleva a una presión promedio de 16 milímetros de mercurio. Esto cambia con la edad, se acerca a 10 cuando nacemos, y en los pacientes de 80 años ya se acerca a 20 milímetros de mercurio. Pero es esa presión intraocular que se ejerce en todas las paredes del globo ocular lo que puede llevar al glaucoma. Resulta que, como todos sabemos, el nervio en su parte más posterior del ojo atraviesa la lámina cribosa, que es muy delgada, tiene unos agujeros muy pequeños, y estos agujeros son más susceptibles de la presión. La presión se ejerce en todas las paredes del ojo, que la resisten muy bien, pero en la lámina cribosa esa presión comprime pues estos axones, disminuye el flujo axonal, y esto dispara la apoptosis de las neuronas. Entonces allí ocurre el daño de glaucoma. Entonces, si es tan importante la presión porque es una de las causas principales del glaucoma, ¿cómo lo vamos a medir? Una de las formas para el médico general de medirlo es con la tonometría digital. Entonces, como vemos ahí en la gráfica, hacemos un baloteo con los dos índices sobre el globo ocular, comparamos con el ojo contralateral. Esto nos va a permitir diferenciar más o menos 10 milímetros de mercurio entre un ojo y otro. Entonces, cuando la presión está realmente bastante alta, es una técnica que puede ser útil. Y ya nosotros en oftalmología usamos otros tipos de tonómetro. El más común y gold estándar hasta el día de hoy es el tonómetro de aplanación de Goldmann, en el cual pues tenemos el paciente en la lámpara de hendidura, y allí con un cono que tiene un biprisma y que divide una circunferencia en dos, se usa el azul de cobalto, la fluoresceína, y se ven unos anillos verdes con los que logramos tomar un equivalente a la presión, que equivale como a la presión que ejercemos contra la córnea,
digamos que con unas fórmulas matemáticas sabemos cuánto está la presión dentro del ojo. Y esa es la forma como nosotros tomamos la presión. Entonces, habíamos hablado que finalmente el glaucoma es una neuropatía óptica, un daño del nervio. Y allí, pues digamos que el aumento de la presión es el factor de riesgo más importante. Entonces, además de la teoría mecánica, que es esta que estamos hablando de la presión intraocular, está otra isquémica en donde otros problemas vasculares también pueden llevar a daños. Y como vamos a ver más adelante, existen glaucomas de presión normal. Y este daño ocurre en la lámina cribosa cuando los axones la están atravesando. Pero esa presión y la distribución anatómica de los axones hace que se dañe, sobre todo en la parte más superior e inferior del nervio. Y esos haces digamos, de las capas de fibras nerviosas que luego componen el nervio tienen una distribución en la retina muy repetida en todas las personas. Como vemos ahí en la gráfica, entonces si se daña en la parte superior el nervio, va a traer la información de unos haces específicos de una zona de la retina que se va a reflejar en el campo visual. Entonces, finalmente lo que ocurre es un daño en el campo visual del paciente. ¿Cómo vamos a evaluar entonces este nervio? El nervio óptico, pues una forma útil es haciendo oftalmoscopía. Vamos a ver el nervio y vamos a evaluar la excavación. ¿Por qué la excavación? Cuando ocurre la apoptosis de las neuronas, entonces el grosor del anillo neural se disminuye y la excavación se aumenta. Resulta que normalmente tenemos una excavación de 0,3 o 30%, es pequeña, pero a medida que se mueren células se va haciendo más grande, como en la gráfica pues nos muestra aquí, normalmente pues tenemos muchas fibras, pero en glaucoma estas fibras están reducidas y la excavación está aumentada. Una forma de objetivizar esta excavación que podemos hacer es dividir el nervio en dos. Y podemos coger como 5 cajones hacia arriba, 5 cajones hacia abajo y decir, por ejemplo, en este caso, que tiene 3 cajones de excavación y 2 de nervio. Y en el superior podemos hablar que hay 4 cajones de excavación y 1 de nervio. Entonces, si sumamos 4 y 3 serían 0,7 de excavación. Entonces, ahí tendríamos una excavación aumentada, sospechosa de neuropatía óptica y probablemente pues de glaucoma. Otras cosas que nos ayudan son los que se llaman escotaduras, que parece como una herradura, y aquí en la parte inferior vemos como la pérdida del anillo tiene esa forma. También las hemorragias en astilla, que se presentan como alargadas en todo el borde del nervio, nos hablan también de glaucoma. Entonces son como otros signos que podemos ver a la oftalmoscopia que nos ayudan a saber si hay daño glaucomatoso. Pero finalmente dijimos que ese daño glaucomatoso, si ocurre en una parte específica del nervio, va a producir un déficit del campo visual específico. Este déficit es el más común, ¿cierto? Arriba vemos una campimetría. Esto es un examen que se le pueden hacer a los pacientes. Es una campimetría ya computarizada en donde al paciente se le muestran estímulos en todo su campo visual y él va apretando un botón a medida que los va viendo. Y nos reporta aquí en la parte superior un campo visual normal. Esta mancha negra es donde estaría el nervio, se conoce como mancha ciega en el campo visual. Resulta que tenemos una parte ciega en el campo visual, eso es normal. Y abajo tenemos una sombra oscura en donde vemos cómo hay un defecto que llamamos arqueado en el hemicampo superior, que es muy típico del glaucoma, ¿cierto? Cuando habíamos hablado que el glaucoma ocurre más en la parte, en el polo superior e inferior del nervio, entonces produce este defecto típico de glaucoma. Y dijimos que hay muchos glaucomas y vamos a ver algunos. El glaucoma de ángulo abierto también es un grupo de enfermedades. Está el glaucoma primario de ángulo abierto. Hablamos también que existe un glaucoma de presión normal, pero también aquí está el glaucoma juvenil. Existe en el código CIE 10 y 11, pues una categoría para el sospechoso de glaucoma, y están los glaucomas secundarios. Entonces, también, así como está el de ángulo abierto, está el de ángulo cerrado, que se subclasifica de una forma diferente. Aquí está el sospechoso de cierre angular, el que evidenciamos un cierre angular primario, y luego un paciente que ya tiene daños por cierre angular.
A cualquiera de estas tres categorías les puede dar un glaucoma agudo, que también vamos a mirar un poco más adelante. La distribución entre el glaucoma de ángulo abierto y cerrado es esta. 3 de cada 4 pacientes tienen glaucoma de ángulo abierto y 1 de cada 4 tienen glaucoma de ángulo cerrado. Pero cuando miramos cuántos ciegos deja cada uno de los glaucomas, nos damos cuenta cómo casi, pues redondeando exageradamente, ponen los mismos ciegos el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, esto ya nos dice que el glaucoma de ángulo cerrado es el glaucoma como más agresivo, a pesar de que es el menos común. Y está también el glaucoma infantil. El glaucoma infantil, pues lo podemos dividir en glaucomas congénitos o primarios, o infantiles cuando aparecen después del nacimiento, y los otros glaucomas que están asociados a otros problemas. Entonces vamos a hablar un poco del glaucoma de ángulo abierto. Entonces, la definición, la misma que habíamos hablado antes, una neuropatía óptica, es crónica, que ya estamos dando una cosa importante pues de su diagnóstico, y de progresión lenta. Entonces da tiempo para hacer el diagnóstico, para lograr pues como tratar el paciente antes de la ceguera, y cuyas características es la presión elevada, el aumento de la excavación y la pérdida del campo visual. Los factores de riesgo. Entonces esto no ocurre en pacientes jóvenes, ¿sí? Como la presión va a estar alta, es muy raro que un paciente joven con presión normal tenga glaucoma. Así que este glaucoma es de mayores de 40 años, pero más comúnmente se presenta hacia los 60, 70 años. Generalmente, otro de los factores pues, más comunes es la historia familiar de glaucoma. Ahí, pues, digamos, los antecedentes serían importantes. La diabetes ha estado discutida. A veces se cree que es un factor de riesgo. Incluso han habido estudios que muestran que es un factor de riesgo protector. Los afrodescendientes tienen mucho más riesgo, aparece el glaucoma de forma más temprana, incluso los tamizajes cuando se hacen desde los 35 años en este grupo de pacientes. Y la miopía, sobre todo la miopía alta, también se relaciona mucho con la enfermedad. Entonces la clínica, como dijimos ahora, es un inicio insidioso. Como este es el glaucoma más común, lo llaman al glaucoma como el ladrón silencioso de la visión. Silencioso es porque no tiene síntomas. Y además, como vimos ahorita, la pérdida del campo visual es inicialmente hacia la periferia superior, hacia la periferia inferior, y muy al final la visión, pues, o el campo visual central. Entonces, realmente el paciente no pierde o no se da cuenta de su pérdida visual hasta muy avanzada la enfermedad. De ahí entonces lo silencioso, progresa lentamente, sin síntomas, y cuando el paciente se da cuenta que lo tiene, ya está muy avanzado. Entonces, por eso es que tenemos que hacer esas campañas para que detectemos. Ahora, ¿qué podemos como médicos generales detectar? Un aumento, por ejemplo, en la excavación, detectar los factores de riesgo, el antecedente familiar, o impulsar a los pacientes que no están haciendo los controles a que se hagan los controles anuales, para que no vaya la enfermedad a progresar. El mes pasado, todavía al día de hoy, hay pacientes diagnosticados en manejo con especialistas de glaucoma que pasan a veces 3 años, se pierden. Ahorita con la pandemia, pues pasó varias veces, y llegaron con campos visuales de glaucomas terminales. Y justo tuve uno el mes pasado que además después de esa progresión tan severa que tuvo, duró 3 meses sin el tratamiento y ya está en movimiento de manos, ¿cierto? Entonces, sí es como algo que desde los médicos generales nos pueden ayudar con ese seguimiento y tratamiento de los pacientes que ya están diagnosticados. Bueno, en el tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que en este caso lo que sucede es que la presión alta produce los daños en el nervio óptico, entonces bajar la presión es lo que tenemos que hacer. Tenemos unas familias pues de medicamentos que quiero más o menos los conozcan, para que cuando los pacientes lleguen con ellos, pues tener como una idea sobre ellos. En el tratamiento, pues lo que hacemos es un seguimiento, es una enfermedad crónica, para evaluar la presión, evaluar sobre todo la progresión del daño y la calidad de vida. Resulta que estos pacientes todavía no tienen síntomas, ven bien,
pero ya les dijeron que tenían glaucoma, les ponemos unas gotas que tienen unos efectos secundarios, entonces el paciente siente como no tenía nada, le dijeron que ahora tiene algo y en vez de mejorar le ponen un tratamiento que le da síntomas secundarios, ojo seco o incluso sedación. Hay varios efectos secundarios que pueden tener los medicamentos que afectan a los pacientes. Otro tratamiento y que en el glaucoma primario de ángulo abierto en los últimos años ha llegado a ser casi tan bueno y está como al lado de la primera línea de los medicamentos es la trabeculoplastia láser. Y si buscamos calidad de vida, entonces una vez alcanzamos la máxima terapia con medicamentos, esta también puede ser una opción, pero incluso ahora puede ser una opción de primera línea. Si no mejora con estos tratamientos, el paciente debe ser llevado a cirugía. Esta es otra mala concepción que tienen los pacientes de que no existen cirugías para glaucoma. Sí existen cirugías para glaucoma y en cualquier momento de la enfermedad, incluso en el glaucoma terminal, hay formas de operar, evitar que el paciente siga con la presión alta y detener los daños. Así sea poquita visión, pero que conserve esa poca visión el paciente. Entonces, en los medicamentos que quería comentarles, tenemos el grupo de los beta bloqueadores que ustedes ya conocen. El más común es el timolol y prácticamente el único que conseguimos en Colombia. Se usa 2 veces al día, pero como todo beta bloqueador tenemos que fijarnos en los efectos respiratorios. Los pacientes con asma, EPOC, no deberían estar usando estos medicamentos. Ahí ustedes nos pueden ayudar. Lo mismo insuficiencias cardíacas descompensadas, bloqueos ya de segunda rama, de pronto esto mismo que ocurre con los beta bloqueadores sistémicos puede ocurrir con las gotas. Más o menos una gota de timolol puede equivaler a unos 5 miligramos de metoprolol. O sea, es importante pues ese beta bloqueo que dan las gotas. Están los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la dorzolamida y la brinzolamida. La brinzolamida ya no se consigue en Colombia. Entonces, en este momento solo tenemos la dorzolamida. Importante que son derivados de las sulfonamidas y los alérgicos a las sulfas, pues no deberían estar usando este medicamento. Los efectos adversos son más de la superficie ocular. Se usan 2 veces al día. También hay un medicamento que es el manitol, que pertenece a este grupo, pero no lo usamos en el tratamiento crónico de la enfermedad, sino en el agudo, que vamos a ver más adelante. Los agonistas alfa-adrenérgicos, allí tenemos la brimonidina. En estos producen una alergia como efecto secundario en el que se presenta entre el primer y segundo años y es muy frecuente, más o menos el 15% de los pacientes les ocurre y puede ser una consulta a la que uno se enfrente, un paciente que venía con gotas bien y de pronto empieza a hacer una alergia, ojo rojo, prurito y la conjuntiva con hipertrofia papilar, que incluso con el oftalmoscopio, si ustedes quieren ver conjuntiva, se puede colocar entre +5 a +8 y esto les permite enfocar mejor, da como un aumento para ver todo el segmento anterior. También se usa 2 veces al día. Y los más modernos son los análogos de las prostaglandinas. Ahí tenemos el latanoprost, el travoprost y el bimatoprost. Se aplican solo una vez en la noche. Actúan sobre esa vía que habíamos hablado, la uveoescleral, que normalmente usa solo el 10% en condiciones fisiológicas, pero estos medicamentos la aumentan y realmente bajan un 30% de la presión intraocular. Y estos medicamentos lograron reducir la cantidad de cirugías que se hacían en glaucoma por la potencia pues, que tienen. También hay combinaciones. Entonces, el paciente responde pero no alcanza la presión objetivo, combinamos de estos medicamentos, como ven hay muchas, incluso podemos combinar 3 medicamentos en un solo tarro. Esto pues digamos que le trae al paciente mayor adherencia porque no tiene 2 o 3 medicamentos que aplicarse en el día y menos enfermedad de superficie. Resulta que los preservantes que se usan para las gotas de los ojos, usados repetidamente a largo plazo, sobre todo el cloruro de benzalconio, que es uno muy común, producen una enfermedad de ojo seco severa. Entonces, en los últimos años, pues se ha venido como corrigiendo y los medicamentos intentan no tener preservantes en sus frascos, pero es algo que todavía se ve y es importante entonces esas terapias fijas para evitar esos efectos secundarios de los pacientes. Dijimos que ellos no sentían nada y traerles problemas, pues no es bueno. En la trabeculoplastia láser, como dijimos, funciona pues en el 70% de estos pacientes, pero disminuye la necesidad de medicamento. Entonces, es muy útil y como les dije antes, lo usamos ya incluso de primera línea.
o como un coayudante a los medicamentos. Ahí a través de un gonioscopio vamos hacia el ángulo, apuntamos la malla trabecular. Este láser lo que hace es un estímulo para que los trabeculocitos y los macrófagos alrededor limpien esa red trabecular para que filtre mejor el humor acuoso y disminuya la presión. También está la cirugía. Aquí quería mostrarles pues como un gráfico pues de en qué consiste. Levantamos la esclera, que es la parte blanca del ojo, allí hacemos un agujero para que ese humor acuoso que está en la cámara anterior salga de la cámara anterior a través de una iridectomía a la cámara, perdón, de la cámara posterior a la cámara anterior a través de la iridectomía y a través del agujero que hacemos en la esclera hacia una ampolla que se forma debajo de la conjuntiva. Esto lo van a ver ustedes en algunos pacientes operados de glaucoma, de trabeculectomía, una ampolla debajo del párpado superior. Cuando ponemos el paciente a mirar hacia abajo y levantamos el párpado, algunos pacientes se sorprenden y no se habían visto su ojo y pueden consultar por esto. Entonces ven esta ampolla y ya saben, esa es la cirugía que forma esa ampolla. A veces es más sutil y con las nuevas técnicas es más sutil esa ampolla y es como lo ideal. Dijimos también que además pues del glaucoma primario de ángulo abierto, existe pues como una clasificación del sospechoso de glaucoma. Ese paciente que tiene o la excavación sospechosa, hicimos la oftalmoscopia y ahí tiene una excavación aumentada, o encontramos una anormalidad en el campo visual, o tiene la presión elevada pero no tiene las tres cosas. Muchos de estos pacientes terminan en glaucoma. A medida que esperemos más años de vida, más el porcentaje pues es mayor, pero hasta el 20% después de 10 años hacen glaucoma, entonces requieren un seguimiento estricto. Sobre todo los pacientes que ya tienen presiones más altas, ya les damos tratamiento incluso antes de que hagan daños de glaucoma. Entonces, estos pacientes pues existen. Entonces, cuando un paciente les diga, tengo sospecha de glaucoma, es así, es un diagnóstico pues que hacemos y el paciente debe estar en seguimiento una vez al año. Bueno, dentro de los glaucomas por cierre angular, quería hablarles del glaucoma agudo, porque los que trabajan en urgencias o en servicios de consulta prioritaria se pueden enfrentar a un paciente, sobre todo en general a una mujer mayor que llega en horas muy temprano en la mañana, muy tarde en la noche, con dolor, pérdida de visión y un ojo como este, el ojo rojo, la córnea opaca, la pupila dilatada, y este pues es un glaucoma agudo. Entonces, como definición, es una neuropatía óptica, pero en este caso de progresión rápida. Generalmente los síntomas llevan a la disminución de la visión en horas y a la ceguera en días o semanas. Entonces es pues como muy presuroso hacer ese diagnóstico para ayudarle al paciente. Entonces, ¿cómo sabemos si es de cierre angular? Tenemos que mirar el ángulo. Nosotros lo hacemos con gonioscopia. Usamos un lente de gonioscopia y vemos las estructuras del ángulo. Esta estructura, que es esta banda pigmentada, es el trabéculo, y este es el lente de gonioscopia que nosotros usamos. Aquí está la pupila, allá se ve todo el iris, y donde termina el iris vemos una línea pigmentada. Ese, si vemos el trabéculo, es un ángulo abierto; si no lo vemos, es un ángulo cerrado. Pero ustedes, ¿cómo pueden evaluar el ángulo? Ustedes pueden evaluar la cámara, ¿sí? Si la cámara está estrecha, es probable que tenga un ángulo estrecho, y en general en los glaucomas agudos las cámaras casi siempre están estrechas. Entonces, con una luz que puede ser incluso la del celular, iluminamos, como vemos ahí, de forma lateral. Lo normal, cuando la luz atraviesa toda la cámara anterior, como en esta foto de la izquierda, la cámara va a estar abierta o amplia. Y si la luz forma una sombra semilunar al otro lado, como en esta foto de la derecha, entonces vemos una cámara estrecha y ahí sospechamos que tenga un cierre angular. Ahora, ¿por qué es importante esto? Resulta que estos pacientes tienen una predisposición, en este caso tienen ojos pequeños, con cámaras anteriores estrechas, como vimos allí que los podemos evaluar, y hay un evento que es la media dilatación, cuando el paciente está en penumbra, viendo televisión en la noche, en la mañana todavía pues no, sin mucha luz, la pupila se dilata y hay un momento de esa dilatación en que el borde del iris está en un contacto íntimo con el cristalino y no deja fluir el humor acuoso, como habíamos hablado, a través de la pupila. Entonces se acumula en la cámara posterior, empuja el iris hacia adelante,
y allá en el ángulo ese iris tapa el trabéculo. Entonces, eso es lo que se conoce como bloqueo pupilar. Ese es el mecanismo por el cual se aumenta la presión del ojo. No tiene forma de drenar el humor acuoso y se acumula en el ojo y aumenta la presión. Esta presión alta lleva a una isquemia del iris. Cuando la presión alcanza 40 milímetros de mercurio, el iris sufre de isquemia y ya no se contrae ni se dilata, entonces queda la pupila así como reactiva. Entonces, cuando vemos en la clínica, como habíamos hablado, el paciente se va a quejar de dolor porque la presión cuando alcanza esos 50 milímetros de mercurio ya se manifiesta como tal, es un dolor vasovagal, entonces puede haber vómito, náuseas. Los pacientes ven borroso, es unilateral y esta es una pista muy importante y a veces pueden relatar halos alrededor de las luces. Este es como un síntoma más específico de glaucoma que otros. Y en cuanto a los signos, vamos a medir la presión digitalmente, vamos a hacer el baloteo, pues que habíamos hablado ahorita. Eso se siente el globo ocular muy duro. Si uno lo compara con el otro ojo, se va a sentir muy blandito el otro ojo. La sensación es como la que uno siente cuando se toca el ángulo mandibular, el gonio. Cuando uno se siente así a través de la piel, es más o menos la sensación que produce el párpado cuando uno toca un ojo con glaucoma agudo. Es muy duro y es muy fácil entonces tomar la presión de forma digital realmente ayuda mucho a hacer el diagnóstico porque no hay otra de las enfermedades que produzcan ojo rojo y disminución de la visión que lleven a esto. La pupila, entonces, como dijimos, reactiva, la inyección conjuntival, la cámara anterior estrecha, podemos iluminarla y vamos a ver que está estrecha. Entonces, ¿qué tratamiento hay que hacerle a este paciente? Le hacemos con láser una iridotomía. Creamos un agujero a través del iris para que ese humor acuoso pueda circular a través de ese agujero y no produzca ese bloqueo pupilar. Pero ustedes no van a tener un oftalmólogo en urgencias que les haga esa iridotomía. Entonces, ustedes van a ser los encargados de sacar al paciente con medicamentos del bloqueo pupilar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mióticos para cerrar la pupila, con medicamentos para bajar la presión. Entonces, vamos a usar pilocarpina, vamos a usar timolol, ibrimonidina o una de las dos, y les había hablado que hay unos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como es la acetazolamida, que podemos dar oral si el paciente, las náuseas y el vómito lo permiten, y si estamos en urgencias podemos usar manitol a 1 gramo por kilo, manitol al 20%, lento en 1 hora porque puede bajar el potasio, entonces tener pues como precaución en algunos pacientes diabéticos, deshidratados, que tengan pues otras enfermedades que lleven a la hipocalemia, hay que tener pues esa precaución. De resto le ponemos todo a estos pacientes, las gotas más frecuentes de lo que las dosis normalmente se colocan, empezamos poniéndolas cada 15 minutos, todas esas gotas durante la primera hora y luego de 1 hora evaluamos el paciente nuevamente. Debe haber mejorado la visión, la pupila ya se debe contraer o estar ya contraída, incluso la cámara se puede formar y podemos evaluar eso. Entonces, si el paciente mejora la visión, la cámara está más formada, la pupila está cerrada, incluso podemos hacer la tonometría digital y vamos a notar que ya la presión baja. Si esto ocurre, podemos dar de alta al paciente con todos estos medicamentos de forma ambulatoria y prioritaria, una cita por oftalmología para hacer ese tratamiento definitivo que es la iridotomía. Incluso al ojo contralateral le hacemos una iridotomía profiláctica porque tiene la misma anatomía del otro ojo y se ha visto que el 50% de los pacientes a lo largo del primer año hacen bloqueos agudos, bloqueos pupilares y crisis agudas de glaucoma en el otro ojo. Entonces se hace también contralateral. El glaucoma infantil es importante que lo conozcan, es muy poco frecuente, 1 cada 50.000 nacidos vivos, pero sí es muy importante detectarlo. Entonces, los médicos que tienen que dar de alta a esos pacientes recién nacidos o se enfrentan en algún momento a una mamá que lleva a un niño, sobre todo menor de 2 años, hay que estar atentos. Aquí, por ejemplo, parecen unos ojos normales, pero si detallan, hay un ojo en el que la córnea es más grande que la del otro ojo. Ya vamos a ver. Entonces, el diagnóstico de este es un glaucoma de ángulo abierto en menores de 4 años. 1/4 parte de ellos nacen con el glaucoma, pero el 80% se diagnostica en el primer año de vida, sobre todo alcanzan un 90% en el segundo año de vida. Y tienen una triada sintomática que hace fácil pues el
la sospecha pues de la enfermedad, que es la epífora, la fotofobial y el blefaroespasmo. Ya cuando nosotros evaluamos al paciente, tiene unas alteraciones corneales típicas, tiene una córnea aumentada de tamaño, algunos llegan a ser buftalmos, llamamos, cuando la córnea pues realmente ya es mucho más grande. Hay edema y opacidad, a veces se ve gris. Incluso las mamás pueden traer fotos de su celular o el niño en ese momento presentarse con un edema corneal, se ve muy opaco, se ve como gris la córnea. Y ya en la lámpara de hendidura, pues podemos ver las estrellas de HAB, podemos ver y evaluar el aumento de la presión intraocular. En los niños, pues la evaluación de ellos es difícil y generalmente nosotros también la complementamos en la evaluación anestésica prequirúrgica. El tratamiento del glaucoma congénito es siempre quirúrgico y es una urgencia. Estos niños deben estar operados en el primer mes del diagnóstico. Entonces es como que no le podemos dar casi de alta al paciente sin que tenga una cita por oftalmopediatría generalmente. Entonces, una vez sospechemos esta enfermedad, conlleva pues como ese trámite administrativo de lograr que un oftalmopediatra lo vea, ojalá en la primera semana después de la sospecha. El tratamiento que hacemos es una goniotomía, que usamos un bisturí con un lente de gonioscopia que nos permite ver el ángulo, en donde incidimos el trabéculo y el humor acuoso se filtra muy bien por allí. Lo podemos hacer de esta forma o lo que se conoce como una trabeculotomía, en donde entramos a través de la esclera y canalizamos desde afuera hacia adentro y rompemos el trabéculo desde afuera hacia adentro y también pues creamos esa salida del humor acuoso. Bueno, eso era pues como el resumen que les traía como de los glaucomas. Espero pues como que me hayan entendido un poco de a quién remitir. Quería también compartirles otra cosa para que hagamos como unos casos clínicos. Voy a compartirles nuevamente pantalla. Bueno, en esta, ven allá en la parte superior de la pantalla un código y una página de internet. La idea es que los que puedan, si quieren a través del celular puede ser más fácil, ingresen pues como para que hagamos un ejercicio con estos casos clínicos. Entonces, vamos a hacer la simulación. Eso es un hombre de 75 años, viene a un control de hipertensión. Nos dice que su papá fue ciego por glaucoma, tiene varios años sin control de su oftalmólogo y al fondo del ojo vemos esta imagen, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo, si hacemos el ejercicio, dividimos esta papila, este nervio en dos y contamos 5 cajones hacia arriba, más o menos unos 3 o 4 de excavación y 1 de anillo. Y hacia abajo podríamos decir que casi no tiene anillo, o sea que esta excavación en total podríamos decir que es de 0,8 o 0,9 de excavación. También vemos una hemorragia en astilla en el borde del disco, entonces allí podemos ver que se parece pues mucho a glaucoma. Entonces sospechamos durante esa consulta que el paciente tenga un glaucoma. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este paciente? Ahí entonces los que puedan ingresar a Menti con ese código lo pueden ver. Entonces tenemos ahí como 3 opciones. Hospitalizar, ¿cierto? A ese paciente. Hospitalizar a ese paciente, pues digamos que es una posibilidad y uno se asusta pues porque el papá se quedó ciego, ¿sí?
Sin embargo, habíamos hablado que el glaucoma primario de ángulo abierto es una enfermedad crónica de progresión lenta, ¿cierto? Entonces, digamos que no va a tener esa progresión rápida. Y también una posibilidad es iniciar unas gotas. El latanoprost habíamos hablado que es una de las gotas que menos efectos secundarios sistémicos tiene y que además es muy potente. Digamos que yo no pensaría que fuera tan descabellado pues empezar una gota para bajar la presión, mientras el paciente pues consigue su cita por el especialista, le confirman el diagnóstico. Y está la remisión ambulatoria al especialista, que tiene una ventaja de hacerla sin empezar el tratamiento, y es que el oftalmólogo puede medir la presión y confirmar el diagnóstico, porque vimos que hay glaucomas de presión normal, glaucomas con presión alta, y saber qué tan alta es la presión y bajarla, pues también pues, es una ayuda para el especialista. Bueno, otro ejemplo. Un paciente solicita la transcripción de sus medicamentos de glaucoma. Entonces, ahí nos trae pues como el papelito que dice dorzolamida timolol, una gota cada 12 horas. Pero miramos la historia del paciente y encontramos pues que tiene un glaucoma por cierre angular de diagnóstico reciente con una presión intraocular en 28 milímetros de mercurio. Ya habíamos hablado que de 10 a 21 a 22 máximo es lo normal. Tiene unas órdenes todavía no realizadas de un campo visual y unos antecedentes patológicos, es hipertenso, diabético, tiene POC, pero el papá ciego por glaucoma. Entonces tenemos estas opciones para transcribir. Los que puedan poner el código, lo que pasa es que en Zoom, en la barra superior está tapando el código. Entonces tienen que esconder esa barrita para que les deje ver el código arriba. Bueno, tenemos dorzolamida timolol solución, 25 miligramos, todo eso lo podemos buscar y encontrar. Una gota cada 12 horas por 6 meses. También podemos transcribirla como latanoprost, ¿sí? Una gota cada noche, en general las prostaglandinas se usan en la noche. O una tercera opción que es comunicarnos con el oftalmólogo o su especialista pues, que le mandó pues, ese tratamiento. Entonces, digamos que en la primera, y ahí es la ayuda que muchas veces nos pueden prestar los médicos que mejor conocen al paciente, y es que ese medicamento tiene timolol. El paciente tiene POC y no deberíamos usar un beta bloqueador en esos pacientes. Entonces, esa fórmula no la deberíamos simplemente transcribir, sino que o deberíamos decirle al especialista que la cambie o incluso, pues, como les dije antes, si fuera posible empezar un medicamento, podríamos empezar latanoprost porque no tiene sus efectos secundarios sistémicos y es muy potente, y en este caso pues ya le hicieron el diagnóstico, así que no estaría pues descabellado. Obviamente habría que justificarlo bien para que su médico tratante pues entendiera pues el cambio. Bueno, y una última, ya nos ubicamos en el servicio de urgencias. Una mujer de 68 años en la noche, dolor súbito del ojo izquierdo, visión borrosa, ojo rojo, este es el ojo de la paciente. En el examen físico hacemos la tonometría digital, la encontramos alta, mayor que el contralateral. Intentamos mirar los reflejos pupilares y no hay una buena reacción a la luz. Incluso ponemos la lámpara, el celular, incluso de forma lateral la luz, y vemos que la cámara está estrecha. Hace una sombra y no atraviesa la luz. Entonces le ponemos a la paciente timolol en gotas, acetazolamida oral, manitol intravenoso, pilocarpina en gotas. A las 2 horas la evaluamos, sigue igual, la presión no ha cambiado. Entonces volvemos a evaluar al paciente a las 4 horas, pero el paciente todavía no tiene respuesta. Entonces aquí tenemos 3 opciones que les dejo allí para los que alcanzan a votar. Podemos darle al paciente alta con medicamentos y hacer la remisión a oftalmología ya que no tuvo respuesta. Agregar brimonidina, que vemos que no le pusieron pues allí.
y hacer un nuevo ciclo con manitol y reevaluar nuevamente a las 2 horas. O podemos hacer una remisión al servicio de oftalmología urgente. Estos pacientes con glaucoma agudo, cuando llevan muchas horas o semanas, muchas veces no responden al tratamiento médico y nos toca pues a resolverlo de forma quirúrgica. Aunque sí podemos agregar la brimonidina e intentar nuevamente un ciclo con manitol, la probabilidad de que esto lleve a la mejoría es muy baja, ¿cierto? Pero no estaría descabellado pues hacer un nuevo ciclo con manitol, agregar brimonidina e intentar, pero en este caso nos toca no darle de alta al paciente y buscar una remisión a través pues, de los servicios de hospitalización donde haya oftalmología para que este paciente sea operado pues, en menos de 1 o 2 días, porque este tipo de glaucomas puede llevar a la ceguera en cuestión de días muy rápidamente. Lo que sí no debemos hacer es darle de alta al paciente, ¿cierto? Porque este paciente va a seguir con la presión en 50 y su campo visual se va a reducir en menos de una semana. Bueno, no, estos eran los ejemplos pues que les traía. Yo creo que vamos a hacer una respuesta a preguntas, si las tienen. Si algún participante tiene inquietudes, nos las puede hacer llegar a través del chat que tenemos acá disponible a través de la videollamada. Bueno, no, yo creo que está muy bien. Igual pues quedo atento si se comunican con nosotros, pues también les podemos responder más adelante. Espero pues que les haya gustado. Muchas gracias por la invitación y bueno, recuerden replicar esto de la Semana Mundial de Glaucoma a todo el mundo que conozcan para que la gente sepa que existe la enfermedad y que le comuniquemos pues a todo el público en general que todos los mayores de 40 años cada 2 años se deben evaluar, cada año luego de los 50 años con el oftalmólogo para detectar glaucoma y cualquier otra enfermedad. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias y al resto del auditorio muchísimas gracias por la participación. Que tengan una feliz tarde.